África es el país más cercano de Europa. Esto es algo que todos sabemos, pero no siempre tenemos tan en cuenta como deberíamos, porque como tal constituye desde el punto de vista geopolítico una clave fundamental para la Unión Europea. En este momento, la UE, la Unión Europea, es el principal socio de África en algunos ámbitos fundamentales como la energía, el comercio, la inversión o la transformación digital. Sin embargo, la Unión Europea y África siguen teniendo algunas asignaturas pendientes, entre otras, afianzar sus relaciones, el pasado colonial, los problemas con la migración y una mayor influencia por parte de otros países como Rusia o China son algunos de los grandes conflictos, retos que están encima de la mesa y que dificultan ese entendimiento necesario. Francisco Gaztelu Mezquiriz es director de la Dirección del Norte de África dentro de la Dirección General MENA, Middle East North Africa. Él es de Pamplona, tenemos la suerte de tenerle hoy aquí. Un fuerte aplauso. Adelante. Colocamos el atril a Francisco y ya os adelanto que Francisco va a hacer una intervención breve y después tendremos ocasión de, en un tema tan interesante, tan retador y que no hemos tocado en otros cursos, podremos charlar con él y podréis, por supuesto, participar en el coloquio. Así que id pensando las preguntas, todos muy atentos, es la última ponencia de la mañana. Francisco, gracias por acompañarnos. Adelante. De nada. No va a ser, lamento decepcionarte, no va a ser tan breve, porque tengo ganas de hablar. Bueno, breve, siéntete totalmente libre, era un decir, para que nadie se asuste. No, me refiero porque primero llevo 30 años ya trabajando en estos temas de la Unión Europea, 30 largos años en los que estuve en Bruselas, es decir, he pasado ya más tiempo en Bruselas que aquí en Pamplona, pero soy de Pamplona y muy orgulloso de serlo. Estoy muy contento de ver gente que no había visto, amigos que no había visto hace mucho tiempo, como Pablo, y conocer otros, como el director del Diario Navarra, y agradezco, por supuesto, la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Lo que pasa es que ha habido tantas intervenciones y tan interesantes que realmente me incita un poco también a hacer algunos comentarios sobre ellos, pero muy brevemente, y luego mover al tema del Mediterráneo, que es un poco el tema en el que tengo que hablar, ¿no? Pero un poco tomando las palabras del consejero también, ¿no? Eso de que somos la leche, y yo creo que es verdad que lo somos, es decir, no basta, tenemos que transformarnos en lo que sea, en yogur, queso, lo que sea, que es también muy navarro, pero tenemos que seguirlo siendo y tenemos la posibilidad. Y ahí tomando un poco también lo que Pablo dice, es decir, un poco más, mi intervención en este momento es un poco más motivante, más que aleccionadora, digamos. Y lo que digo es que efectivamente esa complejidad que se nos presenta en este momento es sobre todo, yo creo, una caja de oportunidades. Y no lo quiero decir simplemente con mi espíritu optimista típico, pero es que es verdad que Trump, que la nueva actividad, digamos, Rusia, China y otros actores en Europa y fuera de Europa y en nuestros países también socios, en África, por ejemplo, nos da una panoplia, digamos, de oportunidades enorme y también nos presentan ante los retos que igual no hemos abarcado, que no hemos atajado en el pasado, pero que no son tan difíciles de atajar y que tenemos que hacer. Y efectivamente, si ves un poco ahora la nueva Comisión Europea y el mandato que se le ha dado a la nueva Comisión Europea, verás que hay un énfasis muy importante en temas de digitalización y de inteligencia artificial, innovación, investigación y atracción de inversiones en estos temas que antes no existía. Si ves un poco, si analizáis un poco en detalle la composición de los negociados, de los mandatos, digamos, de los comisarios, veréis que hay zonas y cambios estratégicos que van en esa dirección. Y la realidad existente nos va a obligar, es decir, no tenemos el lujo de gastar ni tiempo, ni dinero, ni en diatribas internas, ni en debates demasiado polarizantes. Si miráis al Parlamento, que por supuesto Pablo conoce mucho mejor que yo, veo yo lo que percibo sobre los últimos 30 años, es que cada Parlamento nuevo se da cuenta de la realidad en la que trabaja. Más allá, digamos, de las mayorías o minorías que existen o que se puedan desarrollar siguiendo las elecciones europeas, ves una especie de creación de consenso en cada uno de los parlamentos, teniendo en cuenta la realidad a la que nos enfrentamos y determinando desde el principio una manera de trabajar que va a facilitar el trabajo de la Unión Europea en general. Yo, por ejemplo, veo un parlamento que también es muy consciente de la urgencia, de la necesidad de actuar de manera rápida y de manera consensuada, y también, por ejemplo, hablando de la simplificación, la reglamentación, de intentar tener una reglamentación de calidad desde el principio, porque hablamos mucho de la simplificación, pero yo, por ejemplo, trabajé hace 15 años en el esfuerzo
comisario, no sé si Ludger está aquí todavía, pero el comisario Verheugen, el comisario creo que está Oettinger también, otros comisarios que trabajamos sobre la simplificación, se trabajó mucho, pero si la calidad de la reglamentación, de la legislación no es buena desde el principio, el esfuerzo, digamos, de simplificación y de better regulation, de mejora reglamentaria, cuesta mucho más después. Mercado de defensa, también he tenido la fortuna o el infortunio de trabajar. Ya veis que he trabajado en muchos dosieres que han fracasado hasta ahora, así que no sé si realmente me tenéis que escuchar mucho, pero estuve trabajando en el mercado de defensa, intentando crear un mercado de defensa, porque efectivamente el número de duplicidades, de complicaciones en el mercado de defensa es enorme. Siempre se da el ejemplo de los, creo que son los 21 programas diferentes de producción de acorazados, de tanques, digamos, que existen en la Unión Europea. No sé si todavía todos los 21 creo que continúan. Hace 5 años hablaban de 18, igual se ha reducido un poco, pero sigue habiendo una cantidad de duplicidad enorme en el mercado de defensa. Un montón de trabas administrativas, a veces justificadas precisamente para proteger la soberanía nacional de cada uno de los Estados miembros en temas de seguridad, que sigue siendo evidentemente una política muy nacional. Pero efectivamente hay margen de maniobra en muchos de estos temas y algunos de ellos ya se han argumentado. Por ejemplo, completar la Unión Económica y Monetaria. También el mercado de defensa, que hemos dicho, atraer y facilitar, reducir la burocracia en temas de licencias, de reporting, de información de las empresas, que nos permitiría el mercado interior, completar el mercado interior, eliminar todas estas barreras no comerciales y comerciales que todavía existen en el mercado interior, que efectivamente se han valorado en un 40% en algunos casos y incluso superior a eso. Todo eso, si lo hacemos todos de manera conjunta y si creemos, digamos, en el proyecto europeo de manera conjunta, y ahí efectivamente vosotros, la juventud, tenéis un papel fundamental, nos podría llevar a tener una situación en Europa completamente diferente. Es decir, mi invitación a ser ambiciosos, lo somos ya, pero todavía más ambiciosos de lo que hemos sido hasta ahora, a todos los niveles, de mejorar mucho la coordinación. Yo me enfrento de manera diaria a problemas y a proyectos que no salen a cabo, o sea, que no se desarrollan por malentendidos institucionales, por falta de competencia a todos los niveles y por falta de una voluntad de ir más allá de un debate polarizante a un debate de construcción y de situación, de intentar que todas las partes, digamos, de la discusión ganen. Migración es uno de ellos. Yo he trabajado mucho sobre la migración. Y efectivamente, primero es un problema solucionable, o sea, se puede solucionar, primer punto. Segundo punto, que simplemente tenemos que establecer un mejor equilibrio entre la lucha contra la inmigración irregular y la migración regular o legal. Está claro que hay que ser mucho más ambiciosos en la oferta que vamos a hacer de migración legal, de migración controlada, porque solo así también tenemos la legitimidad realmente de evitar la migración irregular. Pero también viceversa, es decir, si no controlamos la migración regular, tampoco tenemos la legitimidad delante de nuestras poblaciones, digamos, europeas, de presentar una oferta de migración legal más generosa y más organizada con los países de África, y ahí voy un poco al continente africano. También miremos la demografía y también tenemos que darnos cuenta que todos los continentes están en evolución. La demografía del norte de África y Oriente Medio también está bajo presión. Ahora tenemos 50 millones de jóvenes, que en principio, de los cuales muchos quieren venir a Europa. Pero también la natalidad en Norte de Europa y Oriente Medio está reduciéndose de 5 niños por familia entre 1,8 y 2,4 niños por familia. Es decir, a 40 años vista, África tiene el mismo problema, África del Norte y Oriente Medio tiene el mismo problema que tenemos ahora nosotros. Es decir, que hay que mirar todo esto con una cierta perspectiva. También, por ejemplo, habréis soluciones que se están pensando, para el África del Norte y Oriente Medio también, en la que los servicios de salud, por ejemplo, se liberarán, digamos, directamente en África. O sea, podemos imaginarnos que a gente como yo, gente como vosotros sin duda, iréis a médicos, iréis a Marruecos, digamos así como, por ejemplo, los ingleses van, por ejemplo, a Málaga, nosotros iremos a Marruecos a recibir servicios sanitarios en el futuro. Eso no requerirá, por supuesto, que haya marroquíes que vengan, por ejemplo, a España, sino que recibiremos los servicios directamente desde Marruecos. Os digo un poco estos puntos simplemente para abrir un poco, digamos, la manera y la perspectiva en la que se pueden manejar estos conceptos. Hablando del tema
del tema más, digamos, del que me ocupo, que es África del Norte y Oriente Medio. Ahí efectivamente he estado trabajando durante muchos años, más de 30 años. Y empezamos con el proceso de Barcelona, supongo que os acordaréis de ello, o habréis oído hablar del proceso de Barcelona, que lanzó Manuel Marín, uno de los comisarios europeos y españoles más exitosos, de nuestra historia, y lanzó un proceso de partenariado con los países del sur, que ha funcionado en muchos temas, pero que efectivamente no ha llevado estabilidad, seguridad y prosperidad completa a estos países, está claro, ¿no? Pero sí que lanzó muchas pistas de reflexión y muchas iniciativas que han tenido éxito en muchos terrenos. Pero en los últimos 10 años, Europa se ha concentrado mucho más sobre el este que sobre el sur. Y de eso se han quejado nuestros países socios. Se han quejado de la falta de atención de Europa a los países del Mediterráneo y África en general. También se han quejado de un mensaje que no les resulta claro. ¿Queréis democracia y libertades fundamentales y derechos humanos y Estado de Derecho? ¿O queréis proteger vuestros intereses económicos, vuestras balanzas comerciales que son positivas? Con respecto a ellos, ganamos en nuestros acuerdos comerciales con África del Norte y Oriente Medio, tenemos beneficios netos muy claros, de los cuales ellos se quejan. ¿Qué es lo que queréis? O sea, se han quejado también de la falta de un mensaje claro por nuestra parte. También se han quejado, digamos, un poco de falta de coordinación por parte de todas las instituciones europeas. Bien, eso es de lo que se han quejado ellos, ¿no? Por otra parte, es un mensaje también que yo les transmito de manera muy clara, ellos no han tomado su responsabilidad. No la han tomado entre ellos mismos. Argelia y Marruecos, ya sabéis, todavía no se quieren mucho. En Oriente Medio no hace falta que os explique la situación. Es decir, ellos no han tomado su responsabilidad. Yo creo que es un buen momento ahora para pasarles la pelota. La verdad es que yo no tengo ningún ambaje en decir, se lo digo de manera muy claramente. Es decir, ¿qué es lo que queréis del espacio euromediterráneo? Por ahora el espacio euromediterráneo es un espacio de división, el mar divide, no une. ¿Cómo podemos conseguir que sea un espacio común euromediterráneo? En el que compartamos formación, compartamos conocimiento, compartamos comercio, inversión y movimiento de personas también, entre otras cosas, y seguridad, evidentemente. Y luego hablaré un poquito brevemente de los valores. Por eso vamos a ofrecer y ofrecemos un pacto por el Mediterráneo. Yo he trabajado en la agenda por el Mediterráneo hace 5 años, en el proceso de Barcelona, en la política de vecindad, o sea que tengo un número de marcas, digamos, un número de políticas que he lanzado con el Mediterráneo, que han funcionado al 15 o al 20%, lo cual ya es mucho y muy bueno, pero sí, claramente no es suficiente. Así que en este caso lo que hacemos es un pacto, y lo que proponemos con el pacto, en principio fue una hoja en blanco, es decir, yo cada vez que fui a ver a los embajadores de los países socios del Mediterráneo en Bruselas y viajamos a todos estos países, la comisaria suiza, sabéis que se ha creado, por cierto, un nuevo negociado para el Mediterráneo, con una nueva comisaria para el Mediterráneo, precisamente para asegurarnos de que la cantidad de atención suficiente, digamos, el foco se ponga en el Mediterráneo a pesar de la guerra en Ucrania y de la ampliación hacia el este. En ese pacto, lo que les dije desde el principio, en ese pacto habrá lo que vosotros queráis que haya, porque quería precisamente pasarles la responsabilidad. Ellos en principio decían, sí, pero ¿cuánto dinero hay en el pacto? Y dije, no hay dinero en el pacto. Me dijeron también, ¿qué nos ofreces en el pacto? Nosotros no os ofrezco nada en el pacto, quiero que vosotros empezáis a poner en el pacto lo que queréis escribir, porque siempre os habéis quejado de que nuestras políticas han sido muy eurocentristas y nunca habéis podido tener realmente la posibilidad de decir lo que queríais y que siempre os ofrecemos algo y después tenéis que ponerlo en práctica o en marcha y no se hace. Bueno, pues hemos tenido un proceso de consulta muy importante, muy largo con estos países. Ahora, dentro de poco, ayer, acabamos el primer boceto de la contribución de la Comisión Europea al pacto. Lo que intentamos es que ese pacto sea muy innovador, es decir, nos estamos concentrando sobre medidas muy prácticas, muy pragmáticas y muy específicas. Creación de una universidad mediterránea, por ejemplo. Creación de un fondo para la innovación. Precisamente combinar migración con formación y con inversión. El papel del sector privado es fundamental en nuestra cooperación con los países del Mediterráneo. No se ha explotado suficientemente hasta ahora. La empresa española y la empresa navarra, en este caso, no está suficientemente presente tampoco en esta zona.
Lo que estamos intentando hacer es utilizar nuestras diferentes políticas y mecanismos financieros, atraer el sector privado y hacer una oferta a las poblaciones de estos países de formación de manera masiva. Es decir, hablábamos de educación, la importancia de educación para la competitividad de la Unión Europea, lo mismo se aplica para el espacio común euromediterráneo. Es decir, lo que queremos hacer es, por ejemplo, formar 300.000 personas al año en estos países, con la ayuda del sector privado de las inversiones. Estamos intentando atraer más de 250.000 millones de inversiones en la África del Norte y Oriente Medio. Para atraer esas inversiones necesitamos, por supuesto, reformas estructurales en estos países, como también la Unión Europea, pero también limitar, reducir el riesgo. Utilizamos nuestras, no quiero ir muy técnico, pero nuestras garantías y instrumentos financieros para limitar el riesgo que es subyacente a estos países por falta de estabilidad y por falta de un sistema macroeconómico que sea suficientemente sólido y estable. Es decir, les damos subsidios al interés, préstamos a largo plazo muy concesionarios, ayuda a la inversión, les damos incluso lo que llamamos blending, ¿no? Es decir, subvenciones acompañadas de préstamos a las empresas para atraerlas a África del Norte. Pero al mismo tiempo les queremos promover una implicación del sector privado en la formación. Estas empresas, por ejemplo, tenemos algunas empresas que estamos fomentando ahora en el área de renovables en Egipto, en Túnez, en Marruecos. Ellos forman personal a todos los niveles de gestión, niveles de operacional, en estos países, pero lo hacen de manera separada a nuestros más de 21 programas de formación profesional en África del Norte. 21 son muchos. Y son muy variados, y encima los Estados miembros, Alemania tiene 4 o 5 más, Francia 2 o 3 más, Italia, y así podría seguir. Es decir, lo que queremos es hacer una oferta muy práctica de formación y, como consecuencia de esa formación, tendremos una población en estos países de África del Norte que ya está preparada, que estará expuesta a trabajar con empresas privadas europeas y que, en el contexto de la migración organizada y legal, facilita mucho la tarea. Es decir, ya no tenemos gente que se monta en barcos. No deberíamos tener a medio plazo gente que se pone en barcos y arriesga su vida y complica, por supuesto, mucho el proceso de integración en Europa. Cuando alguien ha venido a través de un barco, le han dejado 4 semanas en una cueva en Libia, adelgazando para poder meter más gente en los barcos y llega a Europa, esa persona ya ha sufrido tantos traumas, como puedes imaginar, el esfuerzo de la inversión e integración es muchísimo más importante y muchísimo más difícil que si viene como consecuencia de un proceso de formación y como consecuencia de eso, de migración ilegal en Europa. O sea, estamos intentando buscar medidas muy pragmáticas y específicas en el tema de protección, en el tema de seres humanos, movilidad, formación, información académica también, temas de economía, efectivamente el tema de las medidas específicas para mejorar la situación comercial, eliminar también barreras reglamentarias y no reglamentarias entre el norte de África, Oriente Medio, África en general y Europa es un tema que nos preocupa. Eso quiere decir que ellos mismos se lo tienen que tomar en serio, tienen que hacer reformas serias. También entendemos que estos países no pueden reformar a la velocidad que la Unión Europea o los países Estados miembros de la Unión Europea lo pueden hacer. Son sistemas diferentes que hay que entender, que hay que aceptar, pero allí donde quieren reformar tienen que hacerlo. Porque también hay una especie de brecha, digamos, bastante importante entre los programas que son lanzados, las políticas lanzadas por los gobiernos de nuestros países socios en el sur, norte Mediterráneo y Mediterráneo oriental, y lo que al final implementan. Lo que estamos intentando es realmente decir, ahí donde tenéis un compromiso de cambio y de reforma, ahí os vamos a acompañar, os vamos a promover y os vamos a ayudar. Os intentaremos empujar a hacer un poquito más igual de lo que queréis, de lo que declaráis que queréis hacer. Pero nos vamos a basar sobre lo que vosotros declaráis y queréis hacer de manera genuina. Medidas específicas también en los renovables. Lanzamos una iniciativa enorme de gran escala en el tema de los renovables, hidrógeno, solar. ¿Por qué? Porque la energía renovable en estos países es mucho más barata que aquí, así que podemos tener la situación de beneficio mutuo en el que ellos desarrollan muchas más renovables, ya lo están haciendo y les estamos apoyando en ello. Al mismo tiempo desarrollan electricidad más limpia, evidentemente, y descarbonizan sus sociedades y sus economías, y al mismo tiempo pueden vender también electricidad, energía más barata a Europa. Así que estamos también trabajando sobre las interconexiones entre los dos continentes. Eso va a llevar tiempo, va a llevar de 8 a 10 años, por lo menos.
pero es una de las iniciativas que lanzamos. Desarrollo de núcleos y de hubs portuarios, interconectividad. Hay muchos, o sea, la conectividad y el desarrollo y la resiliencia económica es otra de las prioridades de este pacto. Y luego, finalmente, el tema de seguridad, migración, más en general, fronteras y resolución de conflictos. Y luego ya hablaré 30 segundos del tema del conflicto de Oriente Medio, que sin duda preocupa aquí como preocupa en otros muchos sitios de Europa. Hay otro tema que queremos desarrollar, cultura, turismo y creación de empleo. El Mediterráneo es una zona donde la cultura, sitios declarados de interés, UNESCO interés de patrimonio internacional, es muy numeroso. Intentamos que la cultura relacionada con el turismo también atraer inversión en este tema y desarrollar empleo utilizando ese potencial que no ha sido utilizado hasta el máximo, digamos, en el espacio euromediterráneo. Finalmente, valores, una palabra más, es decir, ha habido muchas discusiones sobre el tema de valores. Si Europa está abandonando la defensa de los derechos humanos, libertades fundamentales en general en el mundo del Mediterráneo. Lo que nos hemos percatado, con la lentitud típica, pero la seguridad típica también de la Unión Europea, y es un mensaje también que quería compartir, es decir, darle tiempo a la Unión Europea. Por ejemplo, en el tema de Oriente Medio está claro que ahora las mayorías están cambiando. Es muy tarde, pero mejor tarde que nunca, y una vez que nos movemos y tomamos una decisión, suele tener impacto, y creo que lo tendrá. Pero bueno, volviendo al tema de la estabilidad en Oriente Medio, ahí estamos trabajando sobre diferentes perspectivas. Efectivamente, el conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, es muy complejo, podríamos pasar horas y horas a discutirlo. Está claro que hace falta asegurarse de la ayuda humanitaria sin ningún obstáculo en Gaza y ayuda alimentaria en Gaza, de todo tipo. Está también muy claro que hay que proteger la solución de dos estados. Está también muy claro que hay que respetar, Israel tiene que respetar, todas las partes del conflicto tienen que respetar todas las libertades fundamentales, derechos humanos, convenciones internacionales, reglamentos internacionales. Eso está muy claro. Pero también hay que pensar en soluciones que se pueden presentar y pueden ser apetecibles para que estas dos comunidades, estos dos territorios, estos dos estados puedan trabajar de manera constructiva en el futuro. Eso también requiere que otros procesos como el de Siria, el del Líbano, también la estabilidad de Jordania y de otros países en la región se asegure. Hay mucha gente que os dirá que hay un 90% de posibilidades de que Siria se divida en 3 o 4 territorios. Y es verdad, tienen razón. Puede ser, puede que ocurra. Pero también tenemos un gobierno en este momento que quiere hacer las cosas de manera diferente, que están pasando los mensajes adecuados y que tenemos que trabajar con ellos de manera muy estrecha para poder intentar asegurar una transición en Siria que permita también traer un poco más de estabilidad a esa región. El Líbano ha tomado medidas sin precedentes en los últimos meses para superar sus conflictos y su fragmentación étnico-religiosa. Aprovechemos también este impulso para poder traer más estabilidad en la región. Y sobre el tema de Israel y Palestina, como os he dicho, yo veo, por ejemplo, que ahora evidentemente hay cada vez más consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea. Ha habido mucha división durante mucho tiempo, por razones muy claras y justificadas, diría yo, pero estamos ahora yendo mucho más en una dirección y creo que es muy importante que, además de Trump, haya también una voz y una presencia europea en este conflicto más importante de lo que ha sido y más clara de lo que ha sido en los últimos años. Y un poco el mensaje es de optimismo en Europa, sin duda, de optimismo en el Mediterráneo. Es decir, yo creo que si conseguimos que el espacio mediterráneo se convierta en un espacio realmente de cooperación y de construcción, y creo que las posibilidades están muy claras y están realmente al alcance de la mano, podemos convertir el Mediterráneo en un polo, digamos, de prosperidad y también de buen ejemplo para el resto del mundo. Efectivamente, por ejemplo,
tanto Rusia como China están cada vez más activos. Rusia tiene, por ejemplo, 15 bases diferentes en Libia, con el objetivo, evidentemente, no de crear estabilidad en Libia. La presencia de los países del Golfo, que es muy importante, también aumenta, digamos, cada vez más en estos países, con buenas y con malas ideologías, depende un poquito del caso. Lo que es muy importante es que nos presentemos con una alternativa clara, una alternativa poderosa, una alternativa que cree en sus posibilidades. No nos debe importar que haya más inversión de China o más inversión de otros actores en el norte de África, Oriente Medio o en otros países. Lo que debe importarnos efectivamente es aumentar la capacidad europea de atraer inversión, de atraer o llevar nuestro ejemplo también de valores, ejemplo económico y ejemplo de desarrollo socioeconómico a estos países. Y para eso simplemente hace falta trabajar con más competencia, más coordinación y más inteligencia. Y creo que lo podemos hacer. Lo dejo ahí para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos primero el micrófono por aquí a mano, lo tenemos, y ahora manos arriba, cuántas preguntas para evaluar el tiempo que tenemos y el tiempo que tiene que dedicar Francisco a cada una de las respuestas. 1, 2, 3, 4, 5 preguntas en sala. Pues vamos por orden, ya que está ahí mi compañera Elena, contigo en primer lugar. Te presentas, por favor, y muy breve la pregunta. Gracias, adelante. Primero, muchas gracias por tu intervención, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Yo soy Salah, soy de Marruecos, soy migrante en España, pero me gustaría hablar contigo más sobre el tema de Palestina e Israel. Me ha gustado tu intervención. A lo mejor hace 2 años hubiera sido imposible que dirías eso en nombre de instituciones de la Unión Europea, pero lo que me gustaría saber más, ¿no sería más interesante tratar el tema de Israel, el tema de lo que está pasando en Gaza, cómo hemos tratado o cómo la Unión Europea ha tratado el tema de Rusia, de cortar las relaciones diplomáticas y hacer lo máximo posible al lugar de solo ayudas humanitarias? Ir al grano o cortar las relaciones con Israel hasta que respeta los derechos, el derecho internacional público, los derechos humanos, hasta que paran lo que está pasando, que es un genocidio, no es un conflicto, es genocidio. Está matando a personas sin ningún tipo de solución, sin plan hacia el futuro. ¿No será interesante que la UE, con los derechos, con los valores, volver a los valores de la Unión Europea y cortar las relaciones diplomáticas con Israel? Y muchas gracias. Gracias, está clarísima la pregunta. Francisco. No quieres recoger más. Bueno, yo creo que podemos ir uno a uno, puesto sí, que no es un panel, sino es una persona perfecto. al frente. Sí, muy bien. Primero quería decir que el Pacto para el Mediterráneo, que un poco vender todavía mi producto un poco más, lo que intenta hacer es hacer una oferta a todos los países de la región, de cuál es la realidad posible durante periodos de inestabilidad, es decir, a pesar de no tener una situación de estabilidad, poder hacer cosas porque, evidentemente, los desafíos y los retos presentes existen y no se van porque haya guerras y haya conflictos. Primer punto, ¿no? Intentamos que el pacto sea lo más apolítico posible, precisamente para llevar esa realidad y llevar un poquito esa digamos, oferta de oportunidades para el presente y el futuro. Vamos a ver, Israel efectivamente es un socio y ha sido un socio muy estrecho de la Unión Europea y de los Estados miembros. Israel también es una democracia, ha sido una democracia más allá de los diferentes gobiernos, floreciente en Oriente Medio, y ha sido también un socio para la seguridad y para la lucha contra el terrorismo muy importante para la Unión Europea y para otros países. Más allá también te quería decir es que todos los países árabes, no es una mala descripción, digamos, todos los países de la región y de África del Norte, incluido Marruecos, por supuesto, tienen perspectivas y planes muy claros de cooperación y trabajo con Israel una vez que se llegue a una situación de resolución del conflicto. Como lo sabemos muy bien, todos estos gobiernos creen que Israel tiene que ser integrado, digamos, en esa comunidad y ven un futuro próspero con ese país. Y simplemente lo que Israel tiene que hacer, es un poco lo que he dicho antes, es decir, continuar a ser la democracia que siempre ha sido y continuar a respetar los derechos y las convenciones internacionales.
Yo no soy evidentemente ni juez ni jurista tampoco, así que no voy a entrar en estos temas, digamos, de cómo calificar las acciones de Israel. Por eso me limito, digamos, a decir lo que hay que hacer de manera urgente para la población de Gaza y después, por supuesto, como Unión Europea, intentar tomar las acciones necesarias. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con la Autoridad Palestina para preservar la posibilidad de una solución de 2 estados en el futuro. Pero efectivamente la situación es más compleja que todo esto. Yo, de nuevo, por las razones que acabo de decir, aducir de que hay una voluntad clara de los países de la región de trabajar con Israel, si evidentemente el conflicto se para, que la solución es mucho más cercana de lo que creemos. Pero efectivamente hace falta la voluntad de nuestros socios israelíes también para hacerlo. No creo que cortar, pero eso ya es mi opinión personal, pero vamos, no creo que cortar las relaciones. Es un tema al que estoy confrontado, digamos, de manera casi diaria, ¿no? Cortar las relaciones nos va a crear, digamos, más efecto palanca o más capacidad de presión sobre los diferentes socios. Y eso se aplica a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es un debate en curso, es un debate en el que efectivamente hay que continuar. Yo creo más en la cooperación, colaboración y también con esos países con los que tenemos que tener un mensaje claro y firme, muy claro, sin ambajes, decir lo que esperamos, de hacerlo de manera constante, y eso suele funcionar. No funciona 100%, pero funciona bastante. Cuando somos débiles es cuando el mensaje no es claro ni es coordinado, y decimos diferentes cosas en diferentes situaciones, ¿no? Y es un poco lo que creo que hay que ejercer por ahora, mientras el debate en la Unión Europea se desarrolla. Es así, es decir, no somos, la Unión Europea no es un Estado, es una institución representando diferentes Estados, así que es un poco el sistema institucional que tenemos que respetar hasta que lleguemos a una conclusión en este tema. Pero está claro que hay que trabajar en preservar la solución de 2 Estados y también en asegurarnos que el derecho internacional sea respetado. Es lo que puedo decir. Perfecto. Muchísimas gracias. Esa primera pregunta, respuesta. Más manos arriba, que se me ha olvidado. Aquí teníamos otra pregunta. Elena, por favor, y luego tenemos ahí. Vamos, si os parece, así en orden por la sala. Que no se caiga. Adelante. Hola, muchas gracias por tu intervención. La verdad que presentarte. Sí, soy si eres tan Daniel. amable. La verdad que ha sido una intervención increíble y creo que también contribuye tener ese aspecto positivo sobre la realidad euromediterránea. Dentro del plan que has presentado, me gustaría preguntar, dado que también se ha hablado en numerosas ocasiones sobre la posición de la Comisión Europea sobre el tema de la migración circular, sobre aquellas personas que pueden venir del norte quizá de África a trabajar durante un periodo de tiempo y luego regresar a sus países de origen, y qué efecto podría tener eso también sobre el desarrollo, ¿no?, de los países del norte de África. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, o sea, migración circular es uno de los más importantes, digamos, modelos a seguir, ¿no? Hay una serie de posibilidades. Una, por ejemplo, en temas de ingeniería, diseño, un montón de temas muy interesantes, finanzas también, contabilidad, un montón, sanidad, que acabo de mencionar también a medio plazo, en el que los servicios se pueden dar directamente, proveer directamente desde el norte de África y Oriente Medio. Y además, para aquellos que no quieran moverse, quieran quedarse donde están, porque tienen una buena vida, digamos, tienen sus lazos familiares y territoriales, y al mismo tiempo quieren tener igual unas posibilidades financieras que no existen en su país en este momento, en algunos sitios de sus países, efectivamente servicios se pueden proveer, se debe facilitar esa posibilidad. También aquellos que quieran, por supuesto, venir a Europa y luego contribuir, devolver, digamos, la inversión a sus países de origen, esa posibilidad también tiene que existir y se debe maximizar. Pero eso, digo, empieza todo con esa iniciativa que queremos lanzar de formación. Lo que queremos hacer es que la gente que venga aquí vea una situación de conocimiento, creo que alguno de los panelistas lo decía antes también, de lo que es Europa, la cultura, la manera de trabajar, y que tenga ya una formación que le permita integrarse en el mercado de trabajo lo más rápidamente posible. Todo eso es factible, quiero incidir sobre ese tema, es perfectamente posible si conseguimos sacar el foco, digamos, de ese debate más polarizado a un debate más de gestión, digamos, positiva. No quiero decir con eso, no quiero dar la impresión de ser inocente o naïf, es decir, que el debate político no va a continuar, porque el debate político va a continuar. Y yo, por ejemplo, he visto una diferencia
muy clara de la composición sociológica, digamos, de Pamplona. Hace 15 años, cuando vine una vez, por ejemplo, ya noté que la sociedad había cambiado de muy uniforme a menos uniforme, y de hecho recientemente también he visto todavía, digamos, más mixidad, más, vamos, en el tejido social, ¿no? Esas son realidades que presentan siempre tensiones, retos, desafíos que hay que atajar, que hay que solucionar. Pero eso es muchísimo más fácil si nos planteamos sobre una inmigración efectivamente legal, una inmigración de gente ya formada, y se pueden desarrollar sistemas parecidos al americano, pero mejor desarrollados que el americano, en el que efectivamente pues cueste llegar a Europa 2, 3, 4 años, 1, 2, 3, 4 años, dependiendo evidentemente de dónde estés en tu proceso, digamos, de acercarte a Europa, ¿no? Pero también, como digo yo, en el futuro, y estamos trabajando con muchos think tanks y con muchos institutos, en la posibilidad de que nosotros vayamos allí. Es decir, hay mucha gente que se van a Hungría, por ejemplo, digamos, a temas de dentistas, otra gente que efectivamente que van a otros países de Europa para recibir diferentes servicios sanitarios de otro tipo. Eso va a ocurrir también en el futuro, sin duda. Es decir, una combinación de todas estas soluciones es lo que nos hace falta para el futuro. Gracias, Francisco. Bueno, me informan de que las comidas... No, vamos a hacerlo muy rápido. Las comidas comienzan a las 2, entre 2 y 3, luego tenemos por la tarde terraza europea, así que tenemos que correr un poco. Como quedan 3 preguntas, ahora sí las vamos a hacer de tirón. Os voy a pedir, por favor, que seáis muy breves en la pregunta y así Francisco puede dar por lo menos una idea en las respuestas y no dejamos a nadie fuera. Muy rápido. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo quería preguntarle, porque ha mencionado a Rusia y a otros actores estratégicos, quería preguntarle por Turquía, porque a lo mejor por Libia seguramente sí que le sea competencia suya, pero a lo mejor otros países como Somalia o tal se le exceden. Pero quería preguntarle porque es verdad que cada vez está cogiendo más peso, ¿no? También con el conflicto en Siria ha cogido un rol bastante relevante. Y siempre está en ese punto de tensión con la Unión Europea, ¿no? De amigos, enemigos, luego están países ahí con la OTAN que tienen... Entonces, quería preguntarle cómo, desde su posición, cómo afrontan, ¿no?, ese diálogo con Turquía. Perfecto, muy bien. Relación con Turquía. ¿Más preguntas había por aquí? Manos arriba, por favor. ¿Esta es la última? Sí, pues venga, adelante. Muchísimas gracias. Hola, soy Alejandra y vengo de Andalucía, desde ahí que menciono porque has mencionado la palabra apetecible a la hora de negociar. Y quería saber tu consejo para nosotros los jóvenes, que en la hora de formarnos sobre las relaciones con África en el Mediterráneo, cómo podemos ponernos en su posición para de verdad hacer ofertas que sean atractivas y formar alianzas de verdad genuinas. Muy bien, muy claro también. Gracias. Pues Francisco, en un par de minutitos podemos terminar dando unas claves a las respuestas. Perfecto. Me encargo de Turquía hasta hace 4 meses, así que conozco bien el tema. Es decir, yo creo que, igual he demasiado influenciado aquí por Pablo, que aprecio mucho, pero soy muy optimista también con la relación con Turquía. Es decir, creo que no la tratamos bien, no me refiero a que no seamos simpáticos o majos utilizando una palabra en una barra con ellos, que me refiero a que tenemos que ser mucho más inteligentes en la manera en la que trabajamos con Turquía. De nuevo es esa combinación parecida a Israel, aunque la situación es muy diferente, evidentemente, de dar mensajes claros en los temas políticos o de Estado de Derecho en los que no estamos de acuerdo y al mismo tiempo ser mucho más activos y dinámicos en nuestra cooperación económica, unión duanera, un montón de temas que son fundamentales para Turquía. Tenemos un poco que desmantelar, digamos, también esa narrativa política que se desarrolla por parte a veces de algunos estamentos turcos en el que es de esa tensión. Podemos perfectamente ser los mejores socios comerciales de seguridad, incluso en algunos temas políticos con Turquía y al mismo tiempo ser muy muy claros en los temas en los que no estamos contentos, por ejemplo toda la represión política y otros temas en los que denunciamos en nuestro paquete de ampliación. Es perfectamente posible, pero no lo hacemos suficientemente. Es lo que quiero decir. Y eso requiere trabajo político, diplomático, comercial y de todos los actores de manera coordinada y con una visión muy muy clara. La estamos desarrollando, pero bueno, no estamos ahí todavía. Yo no he entendido muy bien la pregunta, aparte ha sido muy clara, pero bueno, no sé si era... Creo que querías decir si podemos establecer vías de comunicación reales, ¿no? Nosotros, que todavía estamos en la parte de formación, en la parte de la juventud, vale. ¿Cómo podemos librar esa parte de verdad crear ofertas apetecibles y de verdad entender desde el inicio qué es lo que a ellos les interesa y crear esa coherencia desde el inicio? Porque muchas veces cuando somos confusos es porque no sabemos muy bien qué está pasando. Has dicho primera juventud.
Has dicho primera juventud, he oído. Primera juventud. No, era porque eso da... No, exacto, está bien. Yo sé, me pertenezco a la tercera juventud, entonces, pero bueno. Pero sí, o sea, efectivamente, la claridad del mensaje es muy importante. El entendimiento de lo que les hace falta, sus necesidades es muy, muy importante. Voy a sonar muy mal, pero a veces ellos mismos no lo tienen claro y hay muchas diferencias entre los países. Es decir, por ejemplo, Marruecos tiene una visión muy clara de lo que quieren conseguir los próximos 10 años. La tiene muy articulada. Luego, en el momento de puesta en marcha, digamos, o puesta en práctica, no funciona tan bien. Hay otros países que no, que lo tienen. Por ejemplo, Egipto tiene una estrategia bastante clara, pero luego muy difusa en la manera de implementarla también. Es decir, hay grandes diferencias, pero efectivamente un elemento muy importante en nuestra cooperación con ellos es lo que acabas de decir, lo que has dicho. Trabajar con ellos para entender bien lo que quieren, lo que pueden hacer, lo que les hace falta y ayudarles en ese tema también. Y tenemos un montón de territorio en común y muchas cosas que se pueden trabajar de manera muy, muy estrecha, muy conjunta. Y vosotros, digamos, como personas en formación, es decir, por ejemplo, vamos ahora a doblar el número de movilidades Erasmus con los países del norte de África y Oriente Medio. No hay que dudar, yo creo, que en trabajar e invertir en esos países porque hay mucho futuro en esos países y yo creo que también abrirá mucho más la mentalidad y la manera de entender estos países. Una de las iniciativas efectivamente es multiplicar por 2 el número de movilidades Erasmus y vamos a crear esa Universidad Mediterránea precisamente para eso, para conseguir que haya mejor entendimiento de persona a persona entre las dos zonas. Bueno, fantástico. Un gran aplauso para Francisco.